Un impuesto básicamente es un gravamen que establece la administración a los administrados, es decir, al pueblo, para efecto de que con los recursos de esos gravámenes se haga un mantenimiento, haga conservación y se busque la atención a la comunidad. En términos generales, los impuestos han existido a través de la historia. Es la única forma como los pueblos, los estados propiamente, se han podido mantener y se mantienen en su funcionamiento. En Colombia ha habido varias regulaciones, pero digamos la que empieza a regular todo lo relacionado con el impuesto predial es la Ley 14 de 1983. Esta ley es la que recoge y organiza lo relacionado con el impuesto predial, es decir, con el gravamen que deben pagar las personas que tienen bienes inmuebles, ya sea a nivel urbano o ya sea a nivel rural. Posteriormente, la Ley 44 de 1990 trata de desarrollar todavía mucho más todo este concepto de los gravámenes y de los impuestos. Y es la Constitución Política de Colombia, en el artículo 305, la que expresamente señala que los municipios serán los únicos que pueden establecer los gravámenes municipales, es decir, el denominado impuesto predial, pero deja eso sujeto al desarrollo de la ley. Posteriormente a la ley 136 de 1994, que es la ley del régimen municipal, pues establece que los municipios regularán lo relacionado con el impuesto predial a través de los consejos. Y la ley 242 de 1995, concretamente, ya empieza a regular que lo relacionado con el avalúo predial, porque es que ahí hay una confusión en relación con la base para poder gravar los bienes de las personas, es decir, los inmuebles, básicamente los inmuebles. Y entonces es hasta el año 2011 donde se establece definitivamente que a través de los consejos municipales, previo estudio hecho por el catastro, se establezcan los avalúos. Y los avalúos son la base para establecer el impuesto predial. Por consiguiente, los municipios, para establecer su régimen de impuesto predial, deben tener la correspondiente base o estudio que haya realizado el Agustín Coasi. En Tunja, debemos señalar que en el año 2017 el alcalde contrató a los servicios del Agustín Coasi para establecer el avalúo, es decir, para actualizar el catastro de la ciudad de Tunja, tanto en el sector urbano como en el sector rural, estableciendo las áreas correspondientes de estratificación del municipio. Se hizo ese contrato, el Agustín Coasi tenía que entregar el respectivo estudio octubre, noviembre del año 2017, y acontece que no lo presentó en ese tiempo, lo presentó tiempo después, es decir, lo presentó hasta diciembre. Se supone que los consejos municipales son los encargados de hacer un estudio previo al estudio que ha presentado, valga la razón señalarlo, al estudio que ha presentado el Agustín Coasi. Parece ser que en el Consejo Municipal, dada la cercanía ya de la Navidad, el fin de año y las fiestas que son en Tunja por esta época, del 16 de diciembre en adelante,
pues no le pusieron mucha atención a este estudio, no profundizaron en él, porque ahí había habido la oportunidad para pedirle aclaraciones a la Agustín Codazzi, pedir explicaciones, parar el estudio porque podía afectar socioeconómicamente en forma grave al municipio. Pero no ocurrió así. Entonces, por medio de acuerdo municipal, lo que hizo el Consejo Municipal fue acogerse a la disposición que establece que los municipios, los consejos municipales, frente a la base gravable, es decir, al estudio que ya acaba de presentar el Agustín Codazzi, frente a eso establecerían el impuesto. Y el impuesto se establece a partir del 5 por mil en adelante. Y entonces acogieron la tarifa, digamos, más bajita, la del 5 por mil, y con eso consideraron que estaban haciendo una gran labor, pero no habían mirado la base gravable, es decir, la base gravable en el estudio del IGAC, que quedó supremamente alta y afectó todos los inmuebles de la ciudad de Tunja. Entonces, el impuesto predial se quintuplicó en muchos predios, en muchos sectores de la ciudad, que por decir algo pagaban por 300.000 pesos de impuesto, pasaron a pagar 1.400.000, 1.500.000, ¿no? Para señalar ejemplos. En otros predios, Tunja es una ciudad que no es una ciudad industrial, es una ciudad más bien que depende mucho de pequeño comercio, depende del empleo público. Luego, los ingresos de la comunidad tunjana no ameritan un castigo impositivo como el que se estableció a través de la base gravable del IGAC, básicamente, que fue lo que se tuvo en cuenta ahí. Obvio, hay la ley 1450 del 2011 que señala que las personas que estén inconformes con el avalúo que se ha hecho deberán tramitar sus reclamaciones ante la Agustín Codazzi. Usualmente esas reclamaciones que son tramitadas, allí están todavía tramitándose más de 2.000 reclamaciones que en el municipio se hicieron, y que en todos los casos están señalando que los estudios fueron correctos, ¿no? A pesar de que no hay una gran claridad cuál fue la metodología, cómo se hizo, sin embargo ellos ya se mantienen sobre esa base, y esa fue la inconformidad para que el municipio, o mejor, la comunidad tunjana, reaccionara frente a eso y se dio cuenta que sus dirigentes, es decir, sus concejales, no tenían ni idea de lo que habían aprobado en diciembre, y que el señor alcalde estaba por fuera, que lo único que les interesaba era recaudar dinero, ¿no? Y que el alcalde, la única misión de él era recaudar dinero. Es decir, ahí nos dimos cuenta de la distancia y la utilización que hacen los políticos de la comunidad, que no responden a las necesidades de la misma, y cuando están en situaciones como estas no defienden los intereses de la comunidad. Pero la reacción de la comunidad fue una reacción muy significativa. ¿En qué sentido fue muy significativa? En que la comunidad se organizó pacíficamente, exigió el estudio, se realizaron cacerolazos, reuniones constantes, se creó un comité, y en todo este tipo de actividades participaron activamente los líderes de las juntas de acción comunal de la ciudad de Tunja. La organización comunal en Tunja tuvo un papel preponderante, los estudiantes, los dirigentes cívicos, las mujeres tuvieron un papel destacadísimo. Una dirigente mayor tuvo
un desempeño muy significativo en la organización, estudio de la problemática. Y alrededor de eso se pronunció la comunidad y exigió de la administración respuestas reales. Hay que entender lo siguiente: las cargas impositivas, la comunidad no es ajena a ellas, sabe que tiene que pagar los impuestos, pero también entiende que los impuestos deben ser justos, deben ser adecuados, y también exige que los impuestos, los dineros recaudados con estos gravámenes sean realmente invertidos en las necesidades de la comunidad y que no haya un aprovechamiento ilícito de esos recursos, como desafortunadamente ha ocurrido en los niveles de corrupción tan altos que existen en Colombia. Y los municipios son casi que la fuente de enriquecimiento de los gobernantes, de los que son elegidos por el voto popular y de los que espera uno que sean los que respondan a las necesidades sociales, que no lo hacen, buscan más sus beneficios económicos. Estas marchas, estas luchas que habían establecido que una rebaja de 20% si se pagaba en marzo, frente a la presión de la comunidad y demás, se amplió tanto el tiempo para el pago de impuestos, que entre otras cosas se culmina ahora el 30 de junio, y con una base de rebaja por pronto pago del 30%, que de alguna u otra manera alivia al contribuyente. Pero el problema está ahí latente y la comunidad está ahí. Muchos se preguntan qué sucedió, por qué la base gravable subió tanto. Y hay algunos estudios, entre ellos, por ejemplo, los que ha presentado Camacol y otros estudiosos alrededor de esta problemática, que señalan que Tunja en los últimos 8 años se disparó el nivel de construcción. Los constructores que no pudieron desarrollar sus proyectos en Bogotá se trasladaron a las ciudades intermedias, y entre ellas escogieron una ciudad tranquila, una ciudad con servicios públicos como Tunja, y que tenía un espacio territorial para poder desarrollar, como fue en toda esta parte del valle de la ciudad. Y alrededor pues de Unicentro se empezaron a desarrollar, y por toda la vía universitaria se empezaron a desarrollar proyectos urbanísticos. Entre otras cosas, estos urbanizadores que compraron aparentemente a un precio costoso, ellos fueron los más interesados en pedir que se hiciera un estudio catastral y que se siguieran las bases del avalúo catastral, porque a ellos les convenía vender a precios muy similares a los de Bogotá, e ilusionar a mucha gente incauta que creía que adquiriendo un apartamento pues tenía su renta, una renta futura fija. Y en ese orden de ideas, eso influyó para que los valores de los apartamentos se dispararan en la ciudad de Tunja, donde el metro cuadrado se empezó a cobrar a valores de 3 millones de pesos, valores que aquí en Tunja se venían estableciendo en 1 millón a 1.200.000. Entonces acá quedaron súper disparados, y aunado a que había que ajustarlos a esa parte predial, al fin y al cabo a ellos no les importaba, lo que les importaba era vender a unas tarifas altas, con estudios que han establecido lo siguiente: los diseños arquitectónicos que se trajeron acá son de estrato 3 en Bogotá, y aquí los metieron a estrato 5. Entonces por todos lados ellos iban ganando dinero, y de hecho ganaron, ¿no? Con la venta pues de todo esto. ¿Cómo se llegó a saber?
pues gracias a la movilización ciudadana, gracias a toda la actividad de toda esta gente que ya se ha señalado, que participaron muy fuertemente en todo eso. Ahí en toda esa actividad precisamente hay que destacar el papel que ha venido jugando también nuestro semillero, que tenemos acá, el Rafael Uribe, acá de la UPTC, de la Facultad de Derecho. Este semillero estuvo muy cercano, ya estaba muy cercano de la movilización y de toda la problemática que se encarna en las comunidades y muy cercanos a los líderes de las juntas de acción comunal. La importancia en una democracia de los impuestos es precisamente la posibilidad que tienen los mismos representantes del pueblo, es decir, en este caso los concejales, de establecer los tributos que se supone con dicho recaudo se van a invertir en el bienestar de las comunidades. Una democracia necesariamente necesita de la tributación, necesita de los impuestos, pero es allí el equilibrio y la racionalidad que debe haber entre el impuesto y el servicio a la comunidad. Vuelvo y repito en relación con lo que ya habíamos hablado, la comunidad no es ajena al reconocimiento de que tiene que pagar los impuestos. La gente paga sus impuestos, sabe que esa es su obligación. Lo que no está de acuerdo la comunidad es que se establezcan bases gravables, tarifas supremamente altas, y que esas tarifas tan excesivamente altas terminen perjudicando a la comunidad. Y lo que no admite la comunidad igualmente es que sus representantes no estudien, no se preparen para administrar y por el contrario terminen siendo verdugos. Una democracia requiere que sea deliberativa, requiere que haya una participación activa por parte de la comunidad para que sus representantes procedan precisamente a estar en beneficio de la misma. ¿Qué ocurrió en el municipio de Tunja? Que los representantes, nuestros honorables concejales, por un afán puramente politiquero y de servir allá a los intereses del alcalde, terminaron aprobando un acuerdo sobre un estudio que nunca miraron. Y esa situación fue la que hizo que se establecieran unas bases gravables del estudio del IGAC sin reparo de ninguna naturaleza. Y una vez que fue aceptado, entró como acuerdo, pues obviamente el municipio debía mantener, y así lo hizo el alcalde, mantener los parámetros del impuesto. Ahora, cuando entra a regir un impuesto de esa naturaleza, un impuesto predial de esa naturaleza, el presidente de la República, frente a una solicitud del pueblo, puede suspender por un año el cobro de dichos impuestos. Pero para que eso ocurra se requiere que haya habido una calamidad extraordinaria, un terremoto, una avalancha. Y Tunja pues no pasó por esa circunstancia, pero sí la capacidad económica de los tunjanos pues daría para una crisis, realmente una crisis que se vio, una crisis económica, una crisis social que todavía se está padeciendo. Si bien es cierto, la comunidad tunjana es una comunidad pasiva, tranquila, vimos cómo reacciona frente a eso. Una democracia se mantiene en la medida de que haya un contacto entre la comunidad y los gobernantes y que haya una coordinación, que haya un entendimiento, que los gobernantes sepan las necesidades de la comunidad. Ese es el éxito de una democracia y a nosotros nos gusta vivir en democracia. Somos demócratas por naturaleza, ¿no?
Y eso requiere una actitud cooperante entre gobernantes y gobernados, básicamente. Eso falta, ¿no? Ese diálogo No lo hubo. No lo hubo y no entendieron las necesidades porque no estudiaron el proyecto. Estamos en una democracia representativa. Ellos están allá para representar los intereses de la sociedad y no lo hicieron. No lo hicieron como lo deberían haber hecho. Pero lo cierto es que la movilización sí los puso a estudiar el problema, sí los contextualizó y se dieron cuenta que políticamente muchos de esos concejales aspiran a ser futuros gobernantes de la ciudad. Pues que tengamos mucho cuidado que esos señores concejales nos fallaron, le fallaron a la comunidad. Y al fallarle a la comunidad, pues la comunidad tiene que castigarlos con el voto. No podemos nuevamente admitir que dichas personas que han trabajado en contra de la voluntad popular, entonces terminen posteriormente siendo quienes administren esta ciudad, porque ya sabemos que son unos irresponsables. Si ellos hubieran actuado responsablemente, salvo uno o dos casos que estaban en oposición y demás de los concejales, el resto, absolutamente todos, incluso lucharon para que no se modificara la base gravable, ni que para que se tocara para nada la tarifa del impuesto. Es que la tarifa del impuesto, vuelvo y señalo, está establecida con un porcentaje del avalúo, del 5 por mil, hacia arriba. Acá el municipio optó por el 5 por mil, que fue el consejo, cuando se dieron cuenta que la cuestión era como grave, entonces pensaron darle un alivio a la comunidad diciendo solamente les vamos a cobrar el 5 por mil. De lo contrario, si hubiera sido con la tarifa del año anterior, pues había sido sobre esa misma base del avalúo catastral, la tarifa que había casi del 20%, pues habían fusilado a la ciudad, no había con qué pagar, pues, ¿no? Y el otro reclamo que tiene la comunidad es que esos recursos se inviertan bien, que esos recursos no se queden en manos ni de los gobernantes y de sus honorables amanuenses, que fueron los concejales que estuvieron al lado de ellos, porque es que ellos ya están pensando eso en las elecciones del año entrante. Y ojo, la comunidad tiene que estar avisora en relación con las personas que fueron inferiores a la entrega por parte del pueblo de la confianza. Esa es una cuestión que se aprendió en el desarrollo de toda la movilización. No es una cuestión de una campaña política, ni mucho menos, es más bien un reclamo para que en el futuro nuestros gobernantes, nuestros representantes dentro de una democracia activa, sean responsables con las comunidades que los llevan a esos cargos y que lleguen allí a debatir y a defender los intereses de la comunidad. Históricamente se han presentado a través de la historia eventos donde son los impuestos los que han llevado a las grandes movilizaciones. Hablábamos precisamente con ustedes que uno de esos eventos, por ejemplo, fue el movimiento de los comuneros. La rebelión de los comuneros fue precisamente por cargas impositivas de la corona. Y asimismo, movimientos históricos como la misma Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos frente a las cargas impositivas de Inglaterra, frente a Norteamérica, y todo el movimiento que hubo por las cargas contra el té. Es decir, la historia nos demuestra que cuando los gobernantes se exceden en el cobro de los impuestos y quieren ir mucho más allá y no satisfacen las necesidades de las comunidades se rebelan. Pero como nosotros tenemos una formación desafortunadamente de no participación, de que no participamos, este evento que ocurrió en Tunja nos enseñó a que definitivamente
la mejor manera de defender nuestros intereses y de exigirle a nuestros gobernantes que cumplan con los postulados es a través de la movilización. Y que debemos estar no solamente frente a los impuestos, no solamente frente a este caso de los impuestos, sino a cualquier actividad de la administración que vaya en contra de la comunidad, estar atentos, estar reuniéndonos constantemente, ser más activos en las juntas de acción comunal, más activos en las reuniones sociales que tienen que ver con todas estas manifestaciones que son muy propias de las necesidades primarias de una sociedad. Entonces, yo sí veo que aquí se dio un gran avance, y ese es el avance que se debe dar a través de las movilizaciones, de los reclamos, de unas nuevas formas de lucha social, entre otras cosas. Son unas nuevas, aprovechar esos espacios. Fíjese que en Tunja la gente sale, ni un solo desorden hubo. Nadie puede decir que hubo un desorden, que hubo un vidrio roto, por señalar algo, que hubo un enfrentamiento con la fuerza pública. Jamás lo hubo. ¿Por qué? Porque incluso la misma fuerza pública se daban cuenta que la reclamación era justa. Entonces, sí, sabiendo utilizar mecanismos persuasivos, mecanismos de participación, no solamente participación política, sino participación ciudadana en relación con las necesidades de las comunidades, es un gran avance. Yo creo que en eso Tunja demuestra un gran civismo y está empezando a demostrar una gran cultura de formación política. Y eso es lo que debemos destacar nosotros, porque eso es lo que destaca las movilizaciones de este orden. Y en Tunja podemos señalar que hay un gran avance en la organización cívica. Ya se había dado hace unos años con el apoyo que hubo a los campesinos, se dio posteriormente con otros asuntos de carácter puramente local, cobro de gasolina y de otras, y ahora con lo del predial, y he visto que la comunidad sigue reuniéndose, sigue activa, siguen pendientes de sus necesidades. Por ejemplo, toda la problemática que vemos hoy día en relación con las nuevas urbanizaciones, en la no prestación de servicios adecuados, las mismas fallas de esas construcciones que se hicieron de afán para entregárselas a la comunidad, y vemos cómo ya hay movimientos ciudadanos apoyando todas estas manifestaciones, que es precisamente de lo que trata la organización del estudio que estamos haciendo a través del semillero Rafael Uribe Uribe, ¿no? De percibir todo este tipo de cosas y de estar cerca de la comunidad para señalar que los mecanismos de participación ciudadana son válidos y que la mejor forma es estar al lado de la comunidad interpretando sus necesidades. Yo sí veo que es un gran avance, claro, del empoderamiento con las comunidades. Eso es de gran importancia y la mejor manera de conocer, de saber, es estando cerca de las comunidades. Ese es un papel pedagógico, porque la gente en Tunja ya, las comunidades saben sus problemas, los discuten, los presentan, y para mí ese es un avance significativo gracias a este tipo de labores que nosotros estamos haciendo, que van impactando en la comunidad. Ahora mismo nuestras estudiantes, por ejemplo, se van a desarrollar todo un proyecto relacionado con jóvenes, con la problemática en los barrios, con la problemática de la mujer, de la violencia en contra de la mujer. Todo ese acercamiento a las comunidades
hace parte de toda esa formación en la participación. Digamos, para cerrar ya entonces, podríamos decir impuestos sí, pero no así. Total, es decir, los impuestos en cualquier sociedad civilizada, en cualquier sociedad democrática, son necesarios. Y de eso lo sabemos. Lo que no se puede estar de acuerdo es que no haya unos estudios serios, que se aproveche de la comunidad, que se les establezca ese tipo de avalúos, porque hoy día se señala que hay que establecer un nivel de promedio en el país a través de la ley que quedó establecido que los impuestos prediales, la base gravable debe estar muy cercana al valor comercial del predio, y eso es un albur. Hoy día pueden estar arriba, mañana pueden estar abajo, pero los impuestos no bajan, ¿no? En cambio, si se plantean sobre tarifas o bases demasiado altas, pues la comunidad va a resultar afectada. Y lo peor del caso es que una escritura no se puede hacer por debajo de ese valor que aparece, por ejemplo, en el avalúo catastral. Entonces no se podría establecer ventas por debajo de ello. Y eso en cierta manera amarra la movilización de la comercialización de los inmuebles. Una de las actividades de una sociedad mercantil como la nuestra es que haya también movilidad en la negociación de los inmuebles, la compraventa de los bienes inmuebles. Eso es una de las bases, pues, de y nosotros lo debemos hacer. Listo, bro, muchísimas gracias.